listo para dar inicio a este espacio. Contarles que desde la empresa PEMAN ya hace varios años que venimos trabajando en este ciclo de charlas de capacitación, donde lo que intentamos es identificar temas que tengan que ver con el manejo de la agronomía, tanto en cultivos de forrajera, en cultivos de cobertura, cultivos de grano. La empresa no solo opera en forrajeras subtropicales, también templadas, pero además tiene un programa muy fuerte en lo que tiene que ver con cultivos de servicio y en lo que tiene que ver con cultivos de agricultura, como es el caso del sorgo y del maíz, que también ha sido la última adquisición. Es una empresa que se caracteriza por la innovación, tanto en genética como en tecnología, y creemos que la innovación en el manejo es fundamental también como una respuesta. Y vamos como percibiendo cambios en los sistemas productivos y bueno, los que nos van llamando la atención, vamos buscando más información y tratando desde el lugar que nos podemos acercar, generando conocimiento o específicamente en este caso, seleccionando especies para ese tipo de manejo. Hoy vamos a hablar de algo que se llama Sistema Santa Fe. Se hace en el NOAA, así que es medio raro, y nosotros hicimos un trabajo juntamente con la gente del INTA y la compañía Verónica en el NEA para ver este sistema y medirlo. ¿Cuál va a ser la dinámica de la charla de hoy? Primeramente, Verónica Sauer del INTA nos va a contar lo que ellos hicieron y midieron a nivel experimental y los impactos que están viendo en este manejo. Por otro lado, después, que es lo que nos gusta a todos los agrónomos y productores, en la escala. Dice, muy linda la parcela, pero yo quiero ver la vida real, lo que me pasaría a mí como productor o como técnico asesorando a alguien. Y para eso nos acompaña Facundo del IAC, que ya viene haciendo esta tecnología a nivel real de producción, y con él vamos a tener un ida y vuelta de cómo lo hacen, dónde están encontrando las complejidades o cómo resolvieron las complejidades y cuál es el impacto. O sea, a la primera parte científica que nos va a dar Verónica, con datos y mediciones correctas, que es lo que uno necesita. Después vamos a ver la parte práctica con Facundo y después vamos a tener un espacio que, si se quiere, ahora no sé si han escuchado esta frase que se usa mucho, le vamos a poner dron. Antes decíamos le vamos a poner zoom a un tema, ahora le ponemos dron porque lo vamos a mirar de más arriba, y el mirar de más arriba vamos a tener la conversación con dos líneas. Una con el grupo de Nature Conservation, que nos van a contar acerca de lo que es secuestro de carbono, huella de carbono, que nos pasa por todos lados, lo vamos escuchando, algunos tenemos un nivel de información, otros no tenemos. Entonces, esta actividad, este tipo de manejo, cómo impacta en el secuestro de carbono y cómo es que tenemos que empezar a entender este tema tan importante para nosotros. Y por último, va a cerrar con nosotros Valentina, que es de Bayer, y por si alguno no lo tiene presente, PEMAN es una de las empresas aliadas en el programa Procarbono de Bayer, que venimos trabajando ya hace 2 años en este proyecto, y contarles un poquito de qué se trata. Así que bueno, verán que pasamos desde la parcela al lote y después nos levantamos con el dron y vamos a mirar con un poco más de perspectiva esto que estamos hablando de los servicios ecosistémicos, del secuestro de carbono. Así que, listo, yo ya tengo mi mate pronto y le voy a dar lugar a Verónica para que se presente, nos cuente dónde está, cuál es su rol y qué está viendo del sistema Santa Fe. Vero, bienvenida. Esta es la parte, Vero, que me tenés que contestar y decir, hola Rodrigo, feliz de estar con ustedes, porque el público dice, me equivoqué, empiezan a pegarle a la computadora. Estás muteada. Estás muteada. Bueno, ya nos vamos acomodando. Bueno, puede fallar. Ahora, Buenos días. Gracias, vamos de Rodrigo. nuevo. Bienvenida, Vero. Bueno, muchas gracias. Eso que hicimos ensayo previo, puede fallar. Bueno, muchas gracias por la presentación. Agradezco a la empresa por haberme invitado para que podamos compartir todo este trabajo de investigación que venimos haciendo
en el sudoeste chequeño. Bueno, agradezco a quienes nos acompañan del otro lado, que espero que sean muchas las personas que nos estén siguiendo. Bueno, agradezco también al productor que nos cede su campo, su establecimiento, para que podamos hacer todas estas mediciones. Paso a compartir pantalla, ahora sí. Ustedes me dicen si se ve y se escucha bien. Se ve bien, Vero. Habría que ponerlo en modo presentación para que termine de quedar perfecta. Ahí está, Bien. perfecta. Todo Ay, suyo. muy bien. Bueno, entonces arranquemos. Como para dar respuesta al tema convocante, que era transformación de los sistemas productivos, en mi caso yo voy a hablar de cultivos de servicio y asociación de cultivos, porque es un poquito más amplio a esto que se denomina Sistema Santa Fe. Nosotros venimos evaluando todo el proceso que ya se los voy a comentar en breve. Bueno, parte de esta imagen de presentación es hacia dónde queremos apuntar justamente para conservar la sustentabilidad de nuestros sistemas. Es lo que queremos ver en el campo. Bueno, para ponernos un poquito en contexto y hablar todos el mismo idioma, ¿qué son los cultivos de servicio? Son cultivos que son establecidos o incorporados dentro de cultivos, dentro de la participación de cultivos de renta. Estos no deben ser pastoreados, ni incorporados, ni cosechados, sino que justamente se los incorpora para hacer un proceso de recupero de servicios ecosistémicos. Ya vamos a identificar cuáles son las principales problemáticas que prevalecen en nuestra zona. Estos cultivos de servicio en realidad se eligen en base a objetivos, ¿sí? Según la necesidad o problemática que nosotros hayamos detectado en los establecimientos. En general, ¿a qué nos ayudan? A mejorar la fertilidad del suelo, mejorar la calidad y cantidad del agua que va a ingresar al perfil, controlar la maleza, y esto es un punto importante y que lo vamos a ver en el transcurso de esta charla, porque a veces una imagen vale más que 1000 palabras, el gran dicho, ¿sí? Y también nos ayuda a incrementar la biodiversidad. Queremos ampliar un poco cuáles son las ventajas de utilización de los cultivos de servicio. Bueno, nos ayudan al aporte de carbono, aporte de nitrógeno, contribuyen al manejo de malezas, a la reducción del ascenso de sales. Yo justamente voy punteando todos los problemas con los que nos encontramos en la zona, ¿sí? Y sobre todo en este contexto de que estamos atravesando de cambio climático, donde atravesamos procesos de sequía, de inundaciones, y empiezan a prevalecer uno u otro problema. Bueno, justamente desde INTA lo que estamos tratando es de desarrollar estrategias para combatir cada uno de esos problemas. Bueno, también los cultivos de servicio nos ayudan a controlar la erosión hídrica eólica, generar macroporosidad en el suelo, en la distribución del agua, disminución de la temperatura del suelo, que es disminuir el estrés térmico, que ese es un gran problema en nuestra zona, ayudan al almacenaje de agua, al drenaje biológico, a la sincronización de oferta y disponibilidad de nutrientes requeridos por el cultivo, ayudan de alguna manera a evitar la lixiviación de nutrientes, también nos permiten una intensificación en ganadería, ayudan a la producción de silos también. Pero bueno, esto también tiene sus desventajas, no es que nosotros la incorporación de cultivos de servicio lo recomendamos para todos los años, no, hay que tener ciertas consideraciones, ver o analizar, de acuerdo a los programas o modelos, cómo va a venir la oferta hídrica, hacer una correcta planificación de las rotaciones de cultivo, es decir, si vamos a hacer cultivos de servicio, bueno, poner un cultivo que tenga baja demanda de luego, porque no vamos a exigir mucho al sistema cuando sabemos que nuestra oferta es reducida. Entonces, como desventaja, pueden atentar contra el consumo de agua, exigen una mayor planificación, pueden inmovilizar el nitrógeno en caso de utilizar como especies de cultivo de servicio las gramíneas, ¿sí? Sobre todo nosotros usamos muchos centenos, triticales, entonces pueden de alguna manera ocasionarnos algún tipo de inmovilización, que eso lo tenemos que prever con manejo de la nutrición, de acuerdo al cultivo que vayamos a instalar a posteriori. Pueden, de alguna manera, ocasionar alguna dificultad en la implantación del cultivo siguiente y pueden ser hospedantes de plagas y enfermedades. Las fotografías que allí acompañan o ilustran esta presentación, bueno, si vamos de derecha a izquierda, de derecha tenemos un maíz, ¿sí? Sin haber tenido la participación de cultivos de servicio. En la imagen del medio es maíz con vicia,
y en la foto de la izquierda es maíz con centeno. Es una foto tomada al mismo momento, entonces podemos ver que para determinados años sí nos puede de alguna manera ocasionar algún tipo de estrés. En este caso, un estrés hídrico, que vemos que hay senescencia en las hojas basales. Entonces, a tener en cuenta con estas condiciones. Es conveniente hacer una identificación de cuáles son las principales problemáticas que tenemos en la zona. Bueno, para esto podemos hacer uso de herramientas como las cartas de suelo, los mapas del riesgo. Nosotros tenemos identificado como dos grandes factores limitantes en la zona. Por un lado, un factor de origen químico, que es la limitación en el contenido de materia orgánica, sobre todo en los suelos que tienen, digamos, un largo historial agrícola. Se ha perdido la materia orgánica, nos encontramos como situación común con niveles de materia orgánica del 2% o por debajo, y lo que ocasiona una serie de inconvenientes. Otro de los grandes problemas identificados tiene que ver con la parte física del suelo, y es el gran predominio de limos como fracción granulométrica predominante en la composición de nuestros suelos, que justamente genera todo lo que es compactación de suelos, formación de costras. Como soluciones, ¿qué vamos proponiendo? Lógicamente, hacer uso de la siembra directa, rotación de cultivos con harta participación de gramíneas, hacer una buena nutrición, y a lo donde estamos focalizando mucho hacer un uso intensivo del suelo. Para la zona le tenemos miedo porque decimos podemos atentar contra el consumo de agua o el agua que teníamos almacenado para el cultivo de renta. Bueno, yo les voy a mostrar que esto no es tan así. Bueno, en las imágenes vemos el problema común que tenemos. Muchos de nuestros productores de la zona son productores mixtos, es decir, hacen maíz, pero para un picado. Entonces, nuestros suelos que quedan desnudos, desprotegidos, como es la primera imagen de a la izquierda, ¿sí? Y nuestra sugerencia es hacer incorporación de cultivos de servicio para, de alguna manera, volver a generar la cobertura necesaria. El hecho de adoptar, por ejemplo, leguminosas o fagáceas como cultivo antecesor, sobre todo el caso de la vicia, nos ayuda a mejorar luego la performance para el desarrollo del cultivo de maíz, como es la imagen central. Y ahí yo les muestro unos datitos comparativos donde vemos cómo queda el lote donde habíamos incorporado vicia respecto de los dos lotes de mayor productividad identificados por el productor, y vemos cómo logramos mejorar el contenido de nitratos, ¿sí? Y esto luego repercute en el rendimiento de maíz. Hacia la derecha vemos cómo también la buena elección de cultivos, la imagen de adelante es lote del productor que ahora vamos a hablar, donde hicimos la asociación de cultivos. Era un lote que salía de maíz con Melilotus. Entonces podemos ver cómo los lotes lindantes, lotes vecinos, luego de una precipitación abundante, ¿sí? Todavía se encuentran todos con agua, encharcados, mientras que en ese lote nosotros tranquilamente podemos arrancar la siembra. Entonces eso también nos da una serie de ventajas. Como ya les dije, el uso de los cultivos de servicio nos ayuda de alguna manera a cortar el ciclo de las plagas o de las malezas, es decir, hacer un manejo integrado de malezas también. Dos fotitos del mismo lote comparando la parcela que habíamos dejado como testigo, donde se hizo la elaboración del silo de maíz, donde quedó el suelo desnudo, se puede ver y solo que prevalecen malezas. Mientras que abajo, el hecho de usar o seleccionar bien una buena especie puede ayudarnos a suprimir las malezas. Bueno, como otro beneficio de la utilización de los cultivos de servicios es que aporta la biodiversidad, albergando por ahí a todo lo que es la fauna, las abejas y demás, que ayudan a todo el sistema productivo. Otra de las ventajas, yo les dije que ayudaba a, de alguna manera, temperar el clima. Bueno, acá unas imágenes donde podemos ver de izquierda a derecha, voy a ir contando cuál fue el manejo. ¿Sí? Tenemos la parcela testigo, que había salido de soja, con 58 grados de temperatura medida en los primeros 5 centímetros en el mes de diciembre, cuando se había anunciado el pico histórico de temperaturas máximas. Vemos que en el manejo con centeno logramos bajar unos grados, 53, con vicia, 47 grados, y con Melilotus, 38. Si consideramos los dos extremos,
vemos que tenemos una diferencia de casi 20 grados de temperatura. Esto es el mismo lote, mismo horario, se midió a las 15 horas, donde se esperaba justamente este registro máximo de acumulación de temperatura, y ahí lo tenemos medido y registrado. Entonces, la importancia de hacer cultivos de servicio para después garantizar una buena cama de siembra. Esto es una imagen de manejo bastante común en la zona, donde el maíz se lo destina al silado, ¿sí? Vemos cómo quedan los suelos totalmente desnudos, desprotegidos. Hicimos incorporación de cultivos de servicio. Y medimos la producción que tenemos, o sea, todo lo que generamos de materia seca de ese cultivo de servicio y el consumo de agua. En este caso, para esta campaña, sí podemos decir que el hecho de determinadas especies puede atentar contra el consumo de agua. Lo que se muestra aquí es la parcela, en la primera columna del gráfico de la izquierda, perdón, muestra el maíz, que se había dejado como testigo hasta el momento de cosecha de grano, que tiene disponible unos 40 milímetros de agua útil para el cultivo siguiente, mientras que ese maíz que había sido cortado para el picado, vemos que ha perdido, o sea, aparecen con valores negativos porque si bien hay agua, es agua retenida, es decir, está por debajo del punto de punto de Marchitez, ¿sí? Para el caso de la vicia, vemos que logró conservar algo de agua, ¿sí? Y bueno, en el caso del trigo, salimos de alguna manera en un empate, mientras que centeno y avena también han dejado un poquito por debajo el nivel de humedad de agua útil en el suelo. Pero vemos los kilos que logramos con ese consumo de agua. Entonces, de alguna manera, nosotros estamos aportando al sistema. Pero esta condición fácilmente se revierte al momento de la siembra. ¿Por qué? Porque generamos mejores condiciones de infiltración, coberturas que nos ayudan a almacenar, ¿sí? Y conservar el agua para el siguiente cultivo de renta. La recomendación, siempre que vayamos a hacer cultivos de servicio, ser eficiente en la elección del cultivo que voy a poner en mi sistema. Simplemente para ilustrar, ¿sí? Tenemos el caso del Melilotus, mismo año, misma campaña, logramos una producción promedio de 4.560 kilos por hectárea, mientras que si por ahí sugerimos o seguimos sugerencias que no son para esta zona, ponemos una cebadilla y ese es el resultado. 650 kilos nos terminó dando esa cebadilla, y vemos que nunca terminó de cerrar el surco. Entonces no logró el objetivo que era cubrir el suelo y de alguna manera protegerlo. Bueno, INTA, no solo nosotros, sino desde las otras estaciones experimentales, se siguen ensayos en redes donde cada uno puede tener o obtener cuál es el comportamiento de los cultivos de servicio. Entonces esto nos va a permitir elegir cuál tiene mejor comportamiento. Bueno, allí podemos ver la barrita en verde, que corresponde al Melilotus, si bien tuvimos una variabilidad grande en la producción, pero vemos que es el que mejor comportamiento tuvo como cultivo de servicio. Bueno, seguido por lo que es el tritricale, el centeno, y después hemos probado toda esa lista de cultivos que van variando de acuerdo al ciclo, si probamos cultivos de ciclo corto, intermedio, largo, que allí se menciona en el cuadrito de abajo. Te aclaro, cualquier consulta que tengan, después me pueden contactar, al final yo dejo mi correo electrónico. Bueno, parte de los resultados que obtenemos en la zona, estos son en campo de productores, porque son los datos que más gustan, por ahí como decía Rodrigo, salir de la parcela e ir a mostrar el campo. Traje esto para mostrar. Es un ensayo de cultivos de servicio donde probamos el esquema de arriba, vamos a ver si me permite usar el puntero, el esquema de arriba, aquí muestra cómo se distribuían los cultivos. Probamos vicia, centeno, mezcla de vicia, centeno, trigo, y después teníamos un testigo que es con lo que se rellena el lote. Bueno, esos son los resultados que logramos producir. ¿Sí? 5.000 kilos en el caso del trigo, 3.600 las mezclas de vicia más centeno, 3.800 los kilos producidos por el centeno solo, 2.900 la vicia. ¿Y qué pasa con el consumo de agua? Estos son los remanentes de agua útil en ese planteo, en ese manejo. ¿Y qué pasa si después nosotros, arriba de eso, ponemos los cultivos de renta? Bueno, nosotros dividimos las parcelas, porque eran parcelas grandes, 240 metros por 40 de ancho, ¿sí? En una mitad pusimos soja y en otra maíz. Y ahí vamos a ver cuáles son los rendimientos obtenidos para el caso de la soja. Vamos a ver
que hay una diferencia favorable, ¿sí?, para el antecesor centeno, con 3.982 kilos de rinde de soja, contra 2.300 en el caso de la vicia. Acá, solo para aclarar que podríamos haber tenido una ventaja mayor con la vicia si hubiésemos hecho los tratamientos con fungicidas necesarios. ¿Por qué? Al ser de la misma familia, notamos, ¿sí?, que hubo presencia de enfermedades, lo cual si hubiésemos actuado de manera diferencial, esto por ahí no lo posicionaría la vicia como el resultado más bajo, sino que lo ubicaría en otro sector de la tabla. Pero vemos que se diferencia del testigo respecto de los otros tratamientos. ¿Qué pasó con el maíz? ¿Sí? Vamos a ver que la mejor respuesta la tuvimos cuando el antecesor fue vicia, logramos un rendimiento de granos de 10.000 kilos versus 6.400 con el antecesor trigo, acá justamente por algún tipo de manejo de aportar 2 gramíneas en el sistema, 2 gramíneas seguidas en el sistema. Bueno, como la posibilidad de incorporar cultivos de servicio no siempre se da, o no todos los años tenemos la posibilidad, sobre todo cuando hacemos una planificación en los lotes que salen de soja, sí es factible tener todavía humedad en el perfil para una correcta implantación del cultivo de siembra, pero cuando salimos de maíz, las condiciones se revierten. No siempre tenemos las condiciones de humedad en el perfil para hacer la siembra de cultivos de servicio. Entonces, para de alguna manera enmendar esa situación, empezamos a probar asociaciones de cultivo, ¿sí? En el oeste lo llaman, bueno, Sistema Santa Fe. Bueno, acá nosotros vamos probando otras especies también, entonces por ahora lo vamos a llamar asociaciones de cultivo. ¿Qué se probó en esta campaña? Es el tercer año consecutivo que vamos haciendo estas pruebas. Probamos maíz con siembras de vicia, con Brachiaria russiciensis y con Brachiaria brisanta cultivar piatá. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, estas iniciales es maíz más la Brachiaria brisanta cultivar piatá, maíz más vicia, maíz más Brachiaria russiciensis y el testigo. ¿Sí? Vayamos a la parte que interesa. Vamos a ver, ¿sí?, que tenemos una respuesta positiva a esta asociación de cultivos, que podríamos decir casi 1.000 kilos de diferencia, ¿sí?, respecto de este testigo. Ni hablar si a esto le damos un enfoque de sistemas o productores mixtos, cuánto más podemos lograr, ¿sí?, de aporte de raciones, si se quiere, si es que podemos darle uso a esto que queda en el lote, ¿sí? Vamos a ver que el maíz únicamente obtuvimos lo que la planta en sí dio, 11.000 kilos de materia seca total, contra 17.000 kilos en el caso del maíz asociado con la vicia. Entonces son resultados que interesan o que importan. ¿Qué pasó con el consumo de agua? Esto es agua útil expresado hasta el 1,5 metros de profundidad, y vemos que prácticamente no hay diferencias. Es más, el testigo estaría un poquito por debajo del resto de los tratamientos. Entonces, no atentamos contra el consumo de agua aún asociando con otros cultivos, pero sí logramos mayor producción de materia seca total al sistema. Esto es para la campaña siguiente. Bueno, aquí nos contamos con Brachiaria brisanta cultivar piatá, volvimos a probar solo el maíz testigo, Brachiaria russiciensis y la vicia, ¿sí? Y nuevamente vemos que hay una respuesta favorable en rendimientos de granos respecto del tratamiento que asocia el cultivo de maíz y vicia. Entonces podemos decir que en este caso la leguminosa está haciendo como una sinergia para la expresión de rendimientos de esos cultivos. Bueno, si hacemos, vemos el aporte de materia seca total, nuevamente vamos a ver que en el caso de maíz vicia vuelve a lograr un aporte diferencial. Y lo que es el consumo de agua, también bastante parejito. Bueno, tuvimos un remanente un poquito más a favor de la vicia. En la última campaña, la actual campaña, bueno, hemos cambiado un poco porque teníamos algunas dificultades con incorporación de la vicia, sembrada en enero, el calor la afectaba bastante, teníamos un poco de mortalidad de plantas. Entonces,
buscamos alternativas, porque veíamos que justamente el maíz tenía mejor respuesta cuando lo acompañábamos con leguminosas, ¿sí? Entonces se probó, acá en la foto se puede ver, lo acompañamos con Macroptilium, en este caso lo acompañamos con Actinomene, ¿sí? Y las braquiarias, en este caso volvimos a usar Brachiaria russiciensis, pero lo que diferíamos era los kilos al momento de la siembra asociada. Se probó 3 kilos y 5 kilos, ¿sí? Y estos son los resultados obtenidos. Si bien esto es evaluado en el momento, en el punto crítico del maíz, es decir, cercano a la floración, ¿qué es lo que vimos? Esto es lámina total, ¿sí? De agua que había en el perfil. Vamos a ver que no hay marcadas diferencias. Esto también es lámina total hasta el 1,50 m de profundidad. ¿Sí? Acá está calculado las diferencias que tengo respecto del testigo, cómo fue quedando la humedad al momento del periodo crítico. Y algo que nos generaba duda era ver qué pasaba con la disponibilidad de nitrato, porque estamos evaluando el momento que el maíz más lo necesita. Bueno, evaluamos que estos eran los contenidos en cada una de las parcelas. ¿Sí? Vemos que el maíz con Actinomene tiene mayor valores de nitratos que el resto de los manejos. ¿Sí? Una cosita a remarcar para la presente campaña, porque la verdad el ensayo venía muy lindo, pero bueno, el efecto del clima y de la chicharrita, que me parece que es muy conocido por todos, nos jugó una mala pasada, entonces no vamos a obtener los rindes en el maíz que esperábamos y ver el impacto o el efecto de estos cultivos asociados. Esto simplemente a modo de resumen para que se vean cómo el efecto de las temperaturas máximas, ¿sí? Nos jugaron en contra y fueron los que provocaron un mal desarrollo del cultivo de maíz. Bueno, pero otro efecto visual, yo les había comentado, ¿sí? Esto era cuando hicimos las evaluaciones ahora a cosecha. Esto es la parcela testigo, ¿sí? Hicimos una evaluación de maleza, vamos a ver que hay gran prevalencia de lo que es el falso cardo negro, parietaria. Esto es cómo queda la parcela cuando sacamos toda la braquiaria, que prácticamente no hay presencia de malezas. Esto es como para tener una idea de lo que es una mata de braquiaria. Y esta fotito aquí ilustra, después de la helada, ¿sí? Nosotros evaluamos la semana pasada todo lo que es el aporte del cultivo acompañante para hacer estos cálculos, ¿sí? De producción de materia seca. Y bueno, todavía estamos en proceso de evaluación del rinde de maíz. Pero bueno, vemos esta situación, ¿sí? Las matas de braquiarias empiezan nuevamente a rebrotar, entonces tendrían tiempo de generar otro aporte de carbono al sistema. Bueno, acá está lo que logramos producir, con el cultivo acompañante, 2.500 kilos de materia seca para braquiaria usando 5 kilos, 2.500 para 3 kilos de braquiaria, 2.600 kilos aportó el Actinomene y 1.467 kilos de materia seca aportó Macroptilium. Bueno, quiero agradecer, como ya le dije, a la empresa que me invitó a participar, la empresa organizadora, al establecimiento Los Tres Quebrachos, a Sergio y Nicolás Gristelo, que nos abren su puerta y nos permiten hacer un montón de evaluaciones, y que la verdad felicito por la iniciativa que tienen de muchas veces relegar rendimientos para aportar a la sustentabilidad. Eso es algo digno de destacar, la preocupación que tienen por el cuidado del ambiente. Bueno, y a Daniel Gómez, que es nuestro representante zonal de la empresa, que bueno, siempre lo estamos molestando con algún pedido. Gracias. Bueno, Vero, muchísimas gracias. Qué bárbaro, ¿no? Los modelos productivos, y por eso la transformación de los modelos productivos fue el título de este webinar, y tienen que ver con esto. Básicamente hay cosas que están al límite y tenemos que modificarlas, y vemos prácticas como esta que nos llevan a pensar. Me quedo con 2 o 3 puntos muy fuertes. 20 grados de diferencia de temperatura en superficie de suelo es un impacto inmensurable. O sea, lo que eso impacta en el proceso de germinación de la soja y la cantidad de lotes que he visto en el norte que hemos tenido que resembrar porque se nos murieron los cotiledones o reventó la semilla un año de mucho calor,
el impacto que tiene de resembrar. A veces hasta resembrar es más barato que esos lotes que quedan mal sembrados y después rinden menos por falta de población. Me pareció, ese número me pareció impresionante. Y me parece impresionante también ver lo que contás de la materia seca. Desde el punto de vista de que lo deje como cobertura, o sea, valores de 5.000 kilos más de materia seca por hectárea, o desde el punto de vista que lo convierta en una ración. O sea, si uno cuantifica esos números, es un montón de plata, llevado a carne o llevado a cobertura. Y tal vez la otra cosa que me gustaría entender con esto es el círculo virtuoso. Porque vos ves un lote, por ejemplo, que lo agarra fuego, pierde cobertura, y sistemáticamente por los próximos 3 o 4 años va al monitor de rendimiento y te marca dónde se quemó el lote. O sea, por más que a campo por ahí ya no lo veas, al tercer año, a la diferencia, el monitor de rendimiento sí te lo marca. ¿Qué quiero decir con esto? Que una situación como esta de aumentar 4 o 5 mil kilos de materia seca por año al rastrojo, a la cobertura, a la materia orgánica del suelo, si nosotros eso lo seguimos en el tiempo, el círculo virtuoso, digamos, es tremendo. Muy, muy impresionante, Vero. Y le voy a dar lugar ahora para que nos acompañe Fernando, pero al público que nos acompaña, primero gracias, hay 87 personas conectadas. Esto es la agronomía, la pasión de generar cambios, de interactuar con la naturaleza en pos de producir más y encontrar el equilibrio. Y hay algo que yo siempre le digo a los técnicos nuestros cuando estamos con alguna idea, algún proyecto muy apasionado, de la manera que lo transmitimos, tiene que ver de la manera que el que está enfrente lo absorba y lo haga. Yo miro esto y se me vuela la cabeza y digo, tendría que pasar al 100% mi sistema así. Y seguramente cuando se lo transmita a alguien, se lo voy a transmitir con tanta vehemencia que lo voy a atropellar. Pero hace 2 años en un congreso CREA, alguien nos dijo que hay que usar el sistema Chicho. Y no lo dije yo, así que por eso no se enojen conmigo. Chico y choto. ¿Qué quiere decir esto? Hacer pruebas. No pensar en que voy a pasar todo mi sistema a esto, 100%, pero sí probarlo. Decir, che, si esto me muestran datos, los midieron, agua útil, materia orgánica, bueno, pruebo un lote y mido, mitad del lote sí, mitad del lote no. O sea, hoy hay 1000 formas de medir resultados, monitor de rendimiento que antes no existía, tenía que llevarme la monotolva hasta una balanza para pesarla. Hoy, y acá invito a los técnicos y a los productores, que las decisiones de generar cambio en los sistemas productivos no tienen que ser totales, deben ser paulatinas para ir aprendiendo. Como dice Lucas, a hacer poco y aprender mucho. Y creo que esto es parte de eso. Gracias, Vero. Y ahora le vamos a dar lugar al DJ, porque está ahí con los discos, pasando música, Facundo, que nos va a contar, Facundo, ¿dónde estás? ¿En qué empresa trabajás? ¿Cuál es tu rol? Y después, esto que nos contaba Vero, vamos a pimpoñar un poquito cómo lo venís trabajando. Contanos un poquito acerca de ti. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, Facundo Moreno, mi nombre, soy ingeniero agrónomo. Yo trabajo para LIAC Argentina. Estamos en la zona de Anta, Salta, más para el lado de Chaco, cerca de la frontera. Bueno, la verdad que la presentación de Verónica es muy buena y ejemplifica lo que veníamos viendo hace un par de años nosotros acá en la empresa. Nosotros hacemos casi todo bajo riego, hacemos 5 cultivos en 3 años y nos estaba quedando flaca la pata, que es la cosecha de maíz y la posterior siembra de algodón. Evaluamos varias cosas y la verdad que el mejor cultivo de servicio que se adapta a ese sistema era la braquiaria junto con el maíz. Porque nosotros acá no tenemos lluvias en invierno y los cultivos de invierno no se dan, digamos, o son muy costosos porque se hacen abajo de riego. Actualmente nosotros acá estamos haciendo 7.000 hectáreas de maíz, 7.500, y este año tenemos el 50% de la superficie con el sistema Santa Fe. Bien, Facu, te voy a ir pimponeando. Vale. 50% con el... ¿Cuánto hace ya que están con esta tecnología? Y hace 3 a 4 años que empezamos con las pruebas, y ya hace 2 años que tratamos de masificarlos.
y no llegamos al 100% por un tema de logística de sembradores nada más, pero si pudiéramos hacer todo, haríamos todo. Bien. Y, a ver, yo no lo he visto, te soy sincero, más que las fotos que me han compartido. ¿Dónde lo sembrás? ¿Va en el mismo surco, en el entresurco? ¿Cómo técnicamente, cómo lo sembrás? ¿Cómo lo planteas a esto? Nosotros acá hacemos una doble siembra porque las máquinas que tenemos no disponen de doble una línea de fertilización ni nada de eso. He visto en el entresurco con otras máquinas o en el mismo surco y funciona también. Lo que hacemos es básicamente 1 o 2 días antes de la siembra de maíz, sembrar el lote con braquiaria. La única consideración que tenemos es que no usamos tapadoras, es una sembradora de grano fino sin las tapadoras puestas. Bien, y en términos de nacimiento, la competencia, que es lo primero que se me viene a la cabeza, es decir, che, está bueno esto que nos cuenta Verónica y lo que nos contás vos, es decir, en invierno no llego a hacer volumen, o, como dice Verónica, ese poquita agua, que igual yo, Vero, de nuevo, si perdemos 50 milímetros de agua, pero bajamos 20 de temperatura en suelo, me animo a canjearlos. Seguramente dependerá del año si es seco o no. Pero este sistema lo que me hace es, en vez de competir por el agua inicial, los pongo en la misma carrera. En tu caso con riego, en el caso del resto de los productores, cuando ya en teoría comienza la etapa de lluvia. Esa misma carrera, ¿cómo es la competencia entre el maíz y la Rusiciensis? ¿Cómo va ese momento? Mira, cuando nosotros empezamos con esto, ese era el gran temor. Hicimos varios ensayos a gran escala y la verdad que no encontramos una tendencia de merma de rendimiento. Había parcelas que rendían más, otras que rendían menos, no nos da diferencia. El arranque de la braquiaria es muy lento. Okay. Acá en el norte, con la temperatura que hay, el maíz llega a B6 muy rápido y la braquiaria queda dominada abajo de la cobertura de maíz. Es eso. Y recién vemos que explota o desarrolla todo su potencial, ahí como la foto que mostraba Verónica, cuando empieza a cenecer el maíz y empieza a entrar más luz y le queda todo el agua remanente del cultivo que no aprovechó. Hay dos consideraciones ahí. Si tuviese que tener cuidado, quizás en los ambientes de peor potencial es donde la braquiaria puede llegar a competir más, pero en un maíz bueno no tendríamos que tener problemas. Nosotros en los últimos 3 años, los controles que se puede hacer con nitrosulfurón para mermar el vigor de la braquiaria, lo hemos hecho 4 lotes de todos los que tenemos. Directamente no aplicamos un control de crecimiento. O sea que si vos en algún momento ves que se te está escapando, acudís a una aplicación de nitrosulfurón y ahí la frenás un poquito. Sí, pero tiene que ser, es muy temprana la decisión y la verdad que no hemos visto, no es una práctica habitual. No es una práctica Bien. habitual, es solamente algo anecdótico para recordar. Y lo otro que quería agregar, lo que no tenemos en cuenta es la eficiencia de la lluvia, digamos. No es lo mismo 80 milímetros sobre un suelo desnudo que en un suelo donde tenés cobertura, digamos. Si bien puedes tener un mayor consumo de agua, el aprovechamiento de lo que cae es mayor, digamos. Totalmente de acuerdo. El efecto de partición de la gota y del frenado de la escorrentía, por más planos que sean los lotes, cuando te agarra la lluvia dentro del campo, vos ves que no hay nada plano. No hace falta estar en un lugar de grandes pendientes para ver cómo el agua se escapa, ¿no? Y sobre todo en esas lluvias de verano que son a veces de fuerza y de gran intensidad, que no son llovinas leves, sino que agarra velocidad el agua, sin duda ese impacto es grande. Ahora me vuelvo un poquito a la práctica. En términos de densidad, ¿cuánto echan de semilla de braquiaria? ¿Y qué densidades estás hablando de maíz y distanciamiento entre hileras? Porque ahí obviamente que el distanciamiento entre hileras de maíz, supongo que será 52, y la densidad de plantas te va a tener que ver algo en esta competencia inicial. ¿Cómo manejan eso? Braquiaria estamos sembrando 3,5 kilos, a 19 o 21. Y maíz estamos desde los 45.000 plantas hasta las 70.000 en algún lugar, más o menos. Depende del lote, depende del ambiente. Ah, ok, o sea, el espectro que tenés
porque pensando que era bajo riego, por ahí tenías una densidad más alta, pero no, tenés densidades muy bajas No, también, ahí te hago una y aclaración. no se te escapa ahí la requieres. El riego en los cultivos de verano es netamente suplementario. O sea, si es muy puntual. Tratamos de poner la ventana de cultivo en el periodo de lluvia por un tema de costo, digamos. O sea, no es que tenemos planificado regar el 100% todos los años. Es algo eventual dependiendo de si hay un déficit hídrico, ¿no? Esperate porque ahí me estás disparando algo distinto. De lo que estábamos hablando, yo me quedaba que tenían todo el maíz bajo riego, entonces por ahí algún productor o asesor del otro lado me decía, che, está buena la experiencia, pero bajo riego. No todos los lotes, y el riego realmente es complementario para ustedes. Es complementario, sí. Hoy en esta campaña hay muchos lotes que no se han regado y en la zona he visto lotes de productores también en secano que lo hacen, digamos. En la zona de las Jitas se está generalizando bastante Bien. la propuesta y somos parte del grupo Lajitas ahí, ellos también están Ujú. Bien, avanzando con perfecto. esto. Bueno, bárbaro. Te consulto, avanzó, cosechaste el maíz y te quedó, y Martín creo que si puede nos va a compartir unas fotos que nos pasaste, como para verlo. Cosechaste el maíz y ¿qué pasa con esa rusicensis? ¿Cómo sigue cómo sigue esto? ¿Lo secás? ¿Se seca solo? ¿Cómo lo manejás? Por lo general, los lotes que salen de maíz acá van a algodón o alguna parte a soja, no hacemos más nada. Se va a secar con la helada solo, y si no, y si queda humedad, en agosto puede seguir rebrotar y seguir produciendo materia verde. Lo bueno de generar un buen volumen de braquiaria es que nos mantiene un barbecho limpio, digamos, porque no entra luz y la verdad no tenemos muy pocos nacimientos de maleza. La presión, tanto en cantidad como el número de aplicaciones de barbecho, bajó muchísimo, ¿no? Y donde logramos buenas coberturas de braquiaria, no entramos hasta el preemergente. Bien. O sea que logras, por un lado, bajar la utilización de barbechos, o sea, de controles químicos, y en términos de retención de rastrojo, que sabemos que los cultivos, sobre todo cuando hablamos en el norte, en nuestros ambientes de siembras tardías, que el maíz después en agosto viene en esos momentos de mucho viento, termina el rastrojo yéndose al campo del vecino. Eh, ¿Lográs ver una diferencia en la retención del rastrojo con esta Sí, práctica? la verdad que eso es algo impresionante, ¿no? Porque siempre renegábamos en la siembra posterior al maíz, tenías lugares donde quedaba pelado y se te secaba el lote, y lugares que había un montón de chara amontonada y era barro abajo. Y la verdad las condiciones de siembra del lote se volvían muy heterogéneas y uno terminaba haciendo el promedio y no siempre era el ideal en esos sectores. La verdad que con la bacteria queda todo retenido, la humedad es mucho más pareja, se mantiene y nos mejoró mucho logísticamente la siembra y la calidad de siembra también. Es bárbaro en ese sentido. Sí, y sobre todo imagino que una de las prácticas que siempre ensalta tener en cuenta, decir, bueno, los golpes de siembra son tan cortos que vas avanzando y cuando quisiste acordar, ¡fum!, se te fue la humedad y tenés que esperar la próxima lluvia. Acá esto como que te alarga tu ventana de siembra, ¿verdad? Sí, 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 y uniformiza los lotes, digamos. Vos tenés una misma condición de humedad en todos los lotes. Y por ahí antes terminabas resignando algunos sectores, o los sembrabas secos, o los sembrabas demasiado húmedo y tenías un coeficiente de logro menor, digamos. Bien, perfecto. Bueno, a ver, ¿por qué no harías esto? ¿Hay algún lugar donde decís, che, no, acá no lo haría? No, yo la verdad sí. Hay algo, a lo mejor sumando a lo que puso Verónica, que ella se enfocó en la campaña, hay una visión de sistema de producción, que no le encontrás desventaja, si no perdés rendimiento y el costo de la implantación de la braquiaria lo estás pagando con el ahorro de agroquímicos, no hay motivos para no hacerlo, digamos.
Sí es un esfuerzo de logística adicional, eso está claro, pero después tiene retorno por todos lados, digamos, y quizás no mesurable económicamente en el corto plazo, pero es bárbaro, digamos. Hoy entras a un lote y no ves el suelo, y no lo vas a ver el suelo hasta dentro de 6 meses que el algodón domine de vuelta. Sí, no ves el suelo y claramente hay todo, como siempre dice Lucas, hay todo. Él dice que la gente que habla de cultivo de servicio, para él hay dos perfiles de personas. El que mira de la línea del suelo para arriba y el que piensa de la línea del suelo para abajo, ¿no? Que tiene que ver con todo el aporte biológico y el cambio trascendental que tienen estos lotes. Uno que ha tenido la suerte de trabajar en el norte y ver esos lotes que quedan pelados todo el invierno, a tener un nivel de cobertura, todo lo que es la microbiología del suelo y la activación de procesos biológicos es tremendo. De nuevo yo me quedo con esto de decir, los cambios se van dando. Yo me acuerdo cuando era chiquito, de ir de la mano con mi abuelo y prender fuego en los rastrojos de trigo, y me acuerdo de estar en el campo con mi abuelo cuando empezábamos con la siembra directa, y mi abuelo me decía que para él eso era algo increíble en su cabeza. La mayoría de ustedes ya nacieron con la siembra directa, pero mi abuelo me decía, che, yo me tiraba del carro del arado con 3 rejas y dábamos vueltas noches enteras arando para dar vuelta a la tierra que quede finita, y ahora estoy sembrando arriba de esto. O sea, un cambio cultural tremendo. Creo que estos sistemas que estamos viendo, como este, que en definitiva, además, lo interesante es que ni siquiera tienen grandes costos, porque a veces hay medidas agronómicas o de manejo que tienen un costo altísimo. Esto estamos hablando de bajo los agroquímicos, mejor esto, mejor aquello, y en términos de números termina dándome un buen resultado. Me parece que es una práctica buenísima. Me parece que es una práctica, como dije, para que el que no la está haciendo se acerque y la conozca. Celebro que Dani Gómez, el técnico nuestro de la región del NEA, fue quien el año pasado vio esto y dijo, che, tenemos que darle rosca en el NEA también a esta práctica. Y creo que es una práctica, como dijimos cuando invitábamos a este webinar, que no es solo para el norte, porque en definitiva, este tipo de prácticas en otros lugares existen. Yo lo hacía en Uruguay con Ryegrass. La foto que está en el webinar de invitación es una foto de un lote de maíz con Ryegrass en Uruguay. O sea, creo que hay que ir pensando estos sistemas alternativos, y muchísimas gracias, Pacu, por tu generosidad en compartir el conocimiento, y seguramente volveremos a buscar más datos y a buscar más información.